Puede ser que el bueno y justo quiso un hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó cargó
Fueron 2 semanas que dejamos de vernos, pero a mí se me hizo que fue mucho más tiempo, aunque disfruté mucho de mi familia, del tercer nieto. Comimos muchísimo y la pasamos muy sabroso y pude disfrutar de poder estar en un clima en la tarde donde uno puede estar al sol cómodamente, sin sentir mucha humedad. Pero gracias a Dios porque estamos aquí hoy nuevamente para tener ese tiempo juntos con ustedes, de conocer más de la palabra de Dios y adorar al Señor. Estamos iniciando, ustedes ya se dieron cuenta por el video, estamos iniciando esta nueva serie de 10 sermones que con el favor de Dios nos llevará hasta el 25 de agosto. Y el título de esta nueva serie es Regresando a casa. El Evangelio nos recuerda que aunque nosotros los seres humanos, desde la época del jardín del Edén, perdimos el rumbo, Dios, sin embargo, en su misericordia, nos ha dado promesas de restauración que Él cumple completamente en Cristo Jesús. Uno de los temas principales que corre por toda la Biblia a través del tema central del plan de redención, de la obra de redención de Cristo Jesús, el Mesías, es el hecho de regresar a casa, a la casa de Dios, de tener la posibilidad de volver a estar en comunión con Dios, de habitar delante de la presencia de Dios. El Señor Jesús dijo: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Tenemos ese versículo allí en la pantalla. Ese es Juan 14, el versículos 1 al 3. Jesús dijo: en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y si me voy a prepararles un lugar, volveré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esta es una extraordinaria y enorme promesa. Todos nosotros sabemos, todos nosotros percibimos que este mundo quebrantado no puede ser nuestro destino final. Todos nosotros anhelamos un mundo mejor, un mundo donde haya justicia, donde haya paz, donde haya equidad. Anhelamos, en otras palabras, un mejor hogar para nuestra existencia. Así que vamos a iniciar hoy a través de 10 sermones este recorrido, no en un solo libro de la Biblia, sino de una manera más o menos panorámica, a través de toda la Biblia, mirando lo que es esto del regreso a casa, pensando en la casa de Dios, en la casa del Padre. Así que hoy vamos a ubicarnos en el capítulo número 3 del libro de Génesis, el primer libro, el libro de los comienzos. Yo sé que cuando nosotros leemos este relato de lo que pasó en el Edén, tenemos una desventaja, una dificultad, porque nunca nosotros hemos vivido completamente apartados de la existencia del pecado. Desde que nacimos, ya nacimos siendo pecadores. Entonces nos cuesta trabajo entender lo grave que ocurrió en el Edén y lo que se echó a perder en el Edén. No alcanzamos a dimensionar lo que sucedió allí, la expulsión del ser humano del jardín del Edén, la clase de comunión que se tenía allí con Dios y que se perdió, que se vio afectada. No alcanzamos a dimensionar la clase de vivencia que tenían Adán y Eva antes de que existiera el pecado en este mundo. Pues usted y yo ya nacimos en un mundo lleno de pecado, ya nacimos identificados como pecadores. Y entonces nos cuesta un poco de trabajo. Pero la realidad es que la Biblia es clara. La Biblia nos cuenta que Dios dejó consecuencias perdurables por el resto de la vida de Adán y Eva,
Dios dejó consecuencias perdurables en la vida de todo ser humano. Consecuencias que nos dan a entender que lo que perdimos era muy valioso, pero a su vez tienen la capacidad de comunicarnos esperanza y de añorar aquello que, aunque no lo conocimos plenamente, lo estamos añorando, y hay una promesa de restauración. Aunque estas consecuencias perdurables en la vida de todo ser humano hablan de lo majestuoso que era antes de que existiera el pecado en el mundo, ahora nos comunican que por la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús, Dios nos ha destinado a ir a su hogar. Vivimos en un mundo quebrantado, un mundo que perdió el Edén, pero estamos en Cristo Jesús destinados a llegar a la casa del Padre. Este es el mensaje del Evangelio, que de manera soberana Dios ha escogido a quienes Él ha decidido hacer parte de su pueblo para que seamos destinados a ese lugar. Ese es nuestro destino final. Me gusta la parte de la canción que cantamos de que no conozco los planes de Dios. No los conocemos en detalle, no sabemos exactamente qué va a pasar con nuestra vida mañana. Sin embargo, conocemos el fin de la historia en forma general. Desconocemos muchos detalles acerca de nuestra propia vida. Sin embargo, nosotros sabemos lo que va a pasar al fin, porque estamos destinados para eso. Porque ahí en el jardín del Edén que se perdió, hubo también una enorme promesa de un descendiente de la mujer que restauraría todo. Acompáñenme leyendo en Génesis capítulo 3, los versículos 15 al 24. Este versículo 15 comienza como un diálogo, o no un diálogo, sino un juicio, una sentencia que Dios le está comunicando a la serpiente, al diablo. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó el nombre de su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín de Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. El título de este primer sermón de esta serie es entonces Sentencia de desalojo. Entre varias consecuencias perdurables que Dios dejó en la vida de Adán y Eva después de haber pecado, entre varias consecuencias está este hecho de haber sido expulsados del jardín del Edén, del hogar donde ellos habían sido formados, donde habían sido creados,
del lugar que les daba su identidad, del lugar donde tenían una comunión envidiable con Dios. Hoy en día, en el mundo entero, hay muchas personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares, a dejar atrás a su familia, a dejar sus amistades, sus trabajos, sus países, por diferentes razones. Esto es un golpe a la identidad y al sentido de pertenencia del ser humano. Lo que sucede es que nuestras acciones y las acciones de los demás traen indudablemente consecuencias sobre nuestra vida. De la misma manera como las acciones de Adán y Eva trajeron consecuencias sobre ellos y a su vez consecuencias sobre toda la raza humana. Cuando Adán y Eva permitieron actitudes y comportamientos que ponían en tela de juicio el carácter santo de Dios, entonces tuvieron que experimentar tristeza, tuvieron que experimentar dolor, tuvieron que experimentar miedo, tuvieron que experimentar angustia. Y cuando Dios los confrontó, ellos no tuvieron una respuesta de arrepentimiento, de reconocimiento de su pecado. Y entonces Dios decide sumarle a eso una serie de sentencias. La Biblia le llama a eso maldiciones. Y son consecuencias perdurables por toda la vida del ser humano en este mundo quebrantado. Cuando ellos no se arrepintieron y fueron confrontados, entonces Dios dicta esta sentencia, entre ellas la expulsión del jardín del Edén. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios dictó estas maldiciones? Indudablemente que Dios quería dejar un sello que nos recordara permanentemente de aquello de donde hemos caído, para que eso produjera en nosotros una actitud de arrepentimiento y un deseo de ser restaurados y de volver a casa. Es más, antes de Dios dictar estas sentencias, estas maldiciones, Él dio la promesa de un descendiente que restauraría y quitaría todas estas maldiciones. Así que Dios no dio estas consecuencias perdurables para destruirnos, aunque tienen la capacidad de destruirnos. Pero Dios no las dio con ese propósito, sino que Dios las dio con el mismo propósito con que un padre, una madre amorosos disciplinan a sus hijos, para que se aparten del mal camino, para que aprendan a amar el camino correcto, para que sean bendecidos y para que las consecuencias, las maldiciones perdurables los hagan reflexionar y sean una lección permanente de anhelar el verdadero hogar de Dios. Estas maldiciones a causa del pecado muestran en primer lugar el desagrado y la ira de Dios hacia el pecado. Estas consecuencias perdurables nos recuerdan que Dios está airado contra nuestro pecado, pero también nos muestran la extraordinaria provisión misericordiosa, provisión llena de gracia que Dios ha hecho cuando nos prometió un descendiente de la mujer que revertiría todas las maldiciones. Las maldiciones fueron dadas por Dios como una lección perdurable, permanente. A esto los teólogos le han llamado, a la promesa que leí en el versículo 15, le han llamado el protoevangelio. El término proto es un término originalmente griego que significa primero. Entonces es la primera vez
que la Biblia comunica el mensaje del Evangelio, el protoevangelio. En el versículo 15, en este juicio, es bien curioso, en esta comunicación de Dios hacia el diablo, dándole a conocer su sentencia, ahí también está intercalada el mensaje, la promesa del descendiente de la mujer que revertiría todas las maldiciones que a continuación Dios iba a pronunciar. En el versículo 15, sin darnos detalle, está apenas la semilla del evangelio en primer lugar, el protoevangelio. Dice así el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Lo único que se nos dice allí es que vendrá un hijo de la mujer, no del hombre y la mujer, sino un hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de quien originó todo este caos, de quien tentó al ser humano en el Edén, y la consecuencia fue que el pecado entró en este mundo. Pero ahí está el mensaje del protoevangelio, que vendría alguien que aplastaría a quien originó todo este caos. Por eso, en primer lugar, en cuanto a mi sermón, en cuanto a mi explicación, en primer lugar entonces he colocado que el dolor y el sufrimiento recuerdan la esperanza de salvación. El dolor y el sufrimiento, aunque tienen la posibilidad de desanimar al ser humano, aunque tienen la posibilidad de aniquilar al ser humano, de destruirlo, el dolor y el sufrimiento fueron dados con el propósito de llamarnos al arrepentimiento. Bien haríamos nosotros, cada vez que estemos pasando por una situación de dolor, de sufrimiento, preguntarnos si en alguna manera Dios nos está llamando a arrepentirnos. No quiero decir con esto que todo dolor sea por causa de pecado, no. Pero bien haríamos en preguntarnos, porque Dios va a pronunciar una serie de maldiciones. La primera de ellas es justamente el dolor. Ahora, esta es una verdad de que el sufrimiento nos lleva a la esperanza de la salvación y nos hace un llamado de arrepentimiento. Sobre todo, esta es una verdad mucho más tangible para quien pertenece a Cristo, para quien ha sido colocado en Cristo Jesús, para quien es un verdadero creyente. Esta es una verdad mucho más tangible que nos dice: este no es el mundo original que Dios creó. Y la demostración de que este no es el mundo original es que existió un Edén, del cual el ser humano fue expulsado. Pero en el Edén las cosas eran muy diferentes. Eso debe darnos entonces una esperanza. Esa es una verdad y un mensaje tan claro del Evangelio, que en esta serie de 10 sermones yo podría tomar los primeros 4 sermones que vamos a tener y podría reagruparlos en una especie de subtítulo que más o menos tenga como un eslogan que diga: de personas sin hogar a destinados a la casa de Dios. Esa es la restauración que Jesús vino a hacer mediante la obra de redención. El protoevangelio, esa promesa, esa semilla en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, nos dice que hay una sola gran historia que corre por todos los libros de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis. Una sola gran historia, contada a través de muchas pequeñas historias. El protoevangelio nos está mostrando que el protagonista del evangelio no somos nosotros.
que el protagonista del Evangelio es Cristo Jesús, el descendiente de la mujer, la semilla. El protoevangelio nos está diciendo entonces que debemos colocar nuestra atención al conocer el mensaje del Evangelio, no en nosotros mismos, sino que nuestra atención debe ser colocada en Cristo Jesús, porque Él es la respuesta. El protoevangelio nos dice que Dios no abandonó al ser humano al poder del pecado, que no lo abandonó a las consecuencias del pecado, a las maldiciones de la caída en el Edén, sino que Dios dejó consecuencias perdurables para recordarnos que Dios, sin tener por qué, diseñó un plan para redimirnos, no basado en nuestros méritos, sino que Dios decidió en Cristo redimirnos, restaurarnos a todos aquellos que Él soberanamente ha decidido llamar mediante el llamado del Evangelio para ser parte de su pueblo. Las consecuencias de la caída son como el dolor que produce un cirujano. Un cirujano produce dolor, lastima. La cirugía lastima. Por eso tienes que pasar luego un tiempo de convalecencia. Pero el propósito de la cirugía o del cirujano es producir dolor para mejoría, para sanar. El propósito de las maldiciones de Génesis capítulo 3, de estas consecuencias perdurables, es como el dolor que produce la terapia. El dolor de la terapia es para recobrar la salud que se ha perdido. Y este es el mensaje. Estamos destinados a regresar a la casa del Padre. El plan original de Dios de que el mundo entero se convirtiera en un jardín como el Edén no ha sido cambiado. Dios va a restaurar completamente eso. Y Cristo Jesús, el descendiente de la mujer, es la respuesta. Por eso miremos hoy, demos una mirada rápida a estas consecuencias perdurables, y este es mi segundo punto. Consecuencias perdurables. El versículo 16 encontramos en primer lugar Dios diciéndole a la mujer cuáles son las maldiciones por su pecado. Le dice dos. La primera, le habla del dolor. Dolor para tener hijos. Dolor en el embarazo. Dolor fuerte, terrible en el momento del nacimiento. El mundo de la medicina sabe que el umbral del dolor de las mujeres suele ser mucho más alto que el umbral del dolor que tenemos nosotros los varones. Difícilmente hay otra clase de dolor que se pueda comparar con la proporción de dolor del umbral tan alto que tiene la mujer en el momento de dar a luz. Pero de la misma manera, difícilmente podemos encontrar otra clase de dolor que produzca esperanza. Pareciera contradictorio. Este es un dolor demasiado intenso que ha hecho que la mujer tenga un umbral de capacidad para sentir dolor muy alto. Por eso encontramos, hay veces mujeres allí muy desesperadas, gritando, angustiadas en el momento del alumbramiento. Pero difícilmente encontramos otra clase de dolor que esté unida al concepto de la esperanza y de la expectativa. El dolor del nacimiento no logra robar el anhelo que tiene la mujer de poder tener en sus brazos al ser que ha estado creciendo y formándose dentro de ella. No le roba la esperanza.
Las consecuencias permanentes que Dios dejó en Génesis 3 tienen esa misma característica. Si estás en Cristo Jesús, si eres un verdadero creyente, una verdadera creyente, si por la gracia de Dios tú has nacido genuinamente de nuevo, no hay nada que te pueda robar la esperanza de la restauración total prometida en Génesis 3:15. Porque Jesús es ese descendiente, ese Mesías, ese hijo de la mujer. No hay nada. Aún la situación más triste, más crítica, más deprimente en mi vida no tiene la capacidad de robarme la promesa que me ha sido dada, la esperanza de restauración total. Con razón, Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él, o sea, en Cristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. O sea, el Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Tener al Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de que vamos a llegar hasta el final y vamos a experimentar la redención total, la consumación total. El dolor y el sufrimiento en nuestra vida nos recuerda la lección de arrepentirnos, pero nos comunica la esperanza del porvenir. La segunda consecuencia que le fue comunicada a la mujer tiene que ver con el conflicto de autoridad que se da en el hogar. A esto yo le he llamado la lucha de géneros. Podríamos llamarle la lucha de los sexos. Dice el versículo 16: tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Esta es una batalla muy curiosa, porque esta es una lucha, una batalla entre dos personas que se aman, entre dos personas que quieren estar juntas, pero que tienen dificultad para entenderse. Tienen dificultad para comprender este asunto del ejercicio de la autoridad y de la sujeción a la autoridad. Pero de igual manera, el dolor que fue añadido como maldición, el dolor de tener hijos, el dolor de criarlos, la dificultad que tiene una pareja que se ama en su relación, no debe destruirlos y desanimarlos, sino debe recordarles que son seres caídos y que necesitan permanentemente arrepentirse. Mire qué curioso eso. Parejas, la próxima vez que vuelvan a tener conflicto, aparte de sentirse muy mal, porque uno se siente muy mal, acuérdese que es un llamado al arrepentimiento. Y acuérdese que es un llamado a la esperanza de la restauración total. Porque eso nos está diciendo que tenemos la necesidad de mirar a Cristo, quien nos ha sido prometido y quien nos ha sido dado como la respuesta para nuestra necesidad y nuestro fracaso. Veamos cuáles fueron las consecuencias dictadas sobre el hombre, sobre el varón. Se le dijo que la tierra sería maldita por causa de su pecado, que la tierra produciría espinos y cardos, que el trabajo benéfico, agradable, que Adán tenía antes cuidando y labrando el jardín del Edén, ahora sería una tarea ardua, fatigosa, que tendría que producir en la tierra con mucho ingenio y mucho esfuerzo, que lograría su sustento a través del precio del sudor, a través del precio del esfuerzo y el dolor, y que su vida tendría un término corto, porque era polvo del cual había sido tomado y al polvo tenía que regresar.
Ahora, no pierda de vista con esta sentencia de Dios para la mujer y para el hombre, no pierda de vista que aunque cuando leemos estos versículos en la Biblia, estas palabras, este lenguaje prioritariamente nos hace pensar en el aspecto físico, en el dolor de la maternidad. Nos hace pensar en el sufrimiento del trabajo, en lo gravoso del trabajo, en la transpiración, en el sudor. No pierda de vista que el alma de Adán y Eva, como el alma de todos los descendientes, de toda la raza humana, fue alcanzada también por estas maldiciones. No solamente se está refiriendo al aspecto físico, sino al sufrimiento emocional, a la agonía espiritual, a la limitación y la incapacidad espiritual del ser humano. Déjeme hacerle rápidamente una comparación. El dolor y el sufrimiento podrían representar la angustia y los terrores de una conciencia culpable. Por eso es que existe también dolor emocional. Existe dolor psicológico. Existe el sentimiento de la culpa y todo eso ha sido despertado gracias a la realidad del pecado que entró en el mundo. El conflicto de sujeción y de ejercicio de autoridad que existe en la vida de una pareja y por la cual tristemente muchos matrimonios han fracasado, en la cual muchos matrimonios han sido profundamente heridos. Ese conflicto de sujeción y de ejercicio de autoridad nos está diciendo que la libertad espiritual que teníamos ha sido limitada, ha sido dañada. Nos está diciendo que hemos sido esclavizados en nuestra voluntad como una consecuencia del pecado. La dificultad que se generó ahora para que la tierra fuera generosa produciendo el alimento y la capacidad de la tierra ahora de producir espinos y cardos que herirían y dañarían, nos está diciendo que la vida espiritual del ser humano se volvió bastante estéril. Y nos está diciendo que hay una inclinación peligrosísima hacia el mal en todo ser humano, porque el alma fue corrupta y el alma fue identificada con el pecado. La fatiga, el sudor, nos están hablando de la dificultad y de la lucha que tenemos con nuestra naturaleza pecaminosa, que nos roba tanta comunión con Dios, nos roba tanto compromiso con Dios, que nos roba tanto deleite de Dios. Porque es un enemigo que vive permanentemente con nosotros. ¿Y qué decir de la muerte? La muerte nos está diciendo, nos está hablando a gritos de la separación, de la desconexión, de la incapacidad para relacionarnos con Dios. A tal punto es tan grave lo que pasó en el Edén, es tan horrible el pecado hacia el carácter de Dios, que la creación misma está testificando de las terribles consecuencias del pecado original. Este mundo está lleno de desastres naturales. Cada vez más, con más frecuencia, escuchamos en las noticias sobre tornados, sobre tifones, sobre tsunamis, sobre inundaciones, sobre maremotos, sobre terremotos, sobre huracanes, sobre derrumbes y desastres. La naturaleza que fue creada como un aliado nuestro para producir casi que se ha vuelto como un enemigo y estamos luchando para sobrevivir. ¿Y qué decir de este mundo que está caracterizado por el odio y el egoísmo, las guerras, el amor enfermizo hacia el poder y hacia el placer? Todo esto está testificando de la necesidad de la redención de Cristo, la que Él vino a llevar en la cruz del Calvario.
Con razón el apóstol Pablo en Romanos 8, 19 y 22 escribió: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza. ¡Wow! ¡Qué bien! La creación está frustrada, dice San Pablo. Fue sometida a eso. Dios sentenció a la creación a causa del pecado del hombre. Pero qué bueno que hay esa frase allí. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción de la esclavitud para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Yo no puedo dejar de mencionar que mientras leía esto, yo meditaba y pensaba que Dios hubiera podido tomar la decisión de en el acto aniquilar a Adán y a Eva. Dios hubiera podido inmediatamente en el acto, como un acto justo de su carácter santo, como un acto de justicia, traer la muerte inmediata sobre Adán y Eva. Dios no estaba obligado a tener un plan de redención, a dar una promesa de redención. Conforme a su carácter santo y justo, Dios ya le había advertido al ser humano que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Por eso existía la prohibición. Entonces hubiera sido totalmente recto, totalmente justo que Adán y Eva cayeran fulminados inmediatamente. Pero Dios había determinado, dice la Biblia, desde la eternidad. Dios había determinado tener un plan de redención y por eso la muerte física no fue inmediata, sino que fue dada en un proceso. Y debido a eso, como fue dada en un proceso, Dios también decide expulsar al ser humano del jardín del Edén. Dice, para que no sea que coma del árbol de la vida. Y el propósito es comer del árbol de la vida. Pero el problema era que el ser humano en ese estado decaído, si hubiera comido del árbol de la vida, hubiera aniquilado la posibilidad de redención. Y entonces Dios ahora tenía que guardar el árbol de la vida, protegerlo. Y era necesario darle una sentencia de desalojo al ser humano del jardín del Edén. Así que en medio de la sentencia de Dios, lo que vemos, aparte de la ira y del odio de Dios por el pecado, lo que también vemos es el carácter bondadoso, misericordioso, porque Dios por pura gracia ha provisto una solución, sin tener por qué. Siempre yo he meditado sobre eso. Dios que formó a Adán del barro, lo hubiera podido desintegrar, lo hubiera podido amasar. Y Dios hubiera podido hacer otra creación diferente. Pero Dios trajo fue consecuencias perdurables para darnos un camino de arrepentimiento y de esperanza. Y una promesa a través del Hijo de la mujer. Qué hermoso que aún en medio del dolor, del sufrimiento, nosotros podemos ver la bondad de Dios y el trato de Dios. Así que antes de que Dios pronunciara estas maldiciones, Él pronunció el protoevangelio, la promesa del descendiente de la mujer. Por eso es curioso en este relato
¿Usted se imagina a Adán y a Eva llenos de miedo, llenos de temor, llenos de culpa, escondiéndose de Dios? Dios se aparece y lanza duras sentencias sobre ellos. Y luego aparece el versículo 20. ¿Cuál fue la reacción de Adán? Y el versículo 20, como si no hubiéramos escuchado lo anterior, el versículo 20 dice simplemente que Adán reaccionó dándole un nombre a su mujer. Entonces, imaginariamente, yo he pensado, Eberto, si tú hubieras estado en el lugar de Adán, Franklin, Daniel, Jaime, cada uno de nosotros los varones, si hubiéramos estado en el lugar de Adán, ¿qué nombre le hubiéramos colocado a esa mujer que nos fue dada, que fue engañada y que nos invitó a desobedecer? Posiblemente tú y yo hubiéramos colocado el nombre. Acuérdense que en la Biblia los nombres no son porque suena bien, sino porque tiene un significado, porque habla del carácter de esa persona, porque representa la situación, porque comunica algo. Posiblemente nosotros le hubiéramos llamado a la compañera nuestra, le hubiéramos llamado: tú a partir de hoy te vas a llamar entrometida, porque te adjudicaste el derecho de conversar con el diablo, no consultaste conmigo y tomaste la decisión. Eres una entrometida. O le hubiéramos dicho: no, hoy, a partir de hoy, tú te vas a llamar insubordinada, porque te creíste la última Coca-Cola del Edén. Pensaste que tenías la autoridad final y tomaste la decisión sin hablar conmigo. O simplemente le hubiéramos llamado, simplemente le hubiéramos dicho: a partir de hoy tú te vas a llamar habladora, porque por andar hablando y hablando y hablando y hablando tanto, te pusiste a conversar con quien no debías, con el diablo. Y a causa de eso fuiste engañada, y a causa de eso me invitaste a mí a desobedecer. Pero curiosamente no pasó nada así. Pareciera que Adán, en medio del juicio de Dios, entendió la promesa de esperanza, de restauración, y le colocó un nombre precioso: tú te vas a llamar Eva, que significa dadora de vida. ¡Wow! Lo están echando de la casa, lo están sacando como un perro. Le está diciendo que pierde todos los privilegios. Y él se voltea y le dice a su esposa, la abraza y le dice: tú eres una dadora de vida. ¿Por qué razón? Porque Adán entendió que en medio del juicio y las consecuencias perdurables había misericordia y había gracia. Había bondad de Dios, había esperanza, y que esta historia sería revertida y no terminaría así. Con razón la Biblia dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo. Por eso, en tercer lugar, rápidamente miremos cómo fue que Cristo cargó con todas estas maldiciones. Jesús cargó con nuestras maldiciones, las maldiciones del Edén. El dolor que fue agregado como una consecuencia, como un juicio de Dios. La Biblia dice en Isaías 53:3 que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, y que se convirtió en un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, que él fue menospreciado y no
lo estimamos. Jesús experimentó el dolor más desgarrador de la muerte más humillante, siendo totalmente inocente. Experimentó la muerte de la cruz. Él fue señalado, Él fue despreciado, Él fue desechado, Él fue tratado como lo más vil, como lo peor. Pero no fue solamente su dolor físico, su agonía física, sino su agonía emocional y espiritual al ser identificado con el pecado sin nunca haber pecado. Él fue avergonzado y humillado porque Él cargó con la maldición del dolor. Él tuvo una angustia y una tristeza de muerte en el jardín del Getsemaní antes de enfrentarse a la cruz. ¿Qué con respecto a la batalla de los géneros, al problema de la pareja que se ama, pero que no logra entenderse en el ejercicio de la autoridad y en la sujeción a la autoridad? Jesús, siendo Dios, el creador, se hizo hombre, y al hacerse hombre, dice la Biblia en Gálatas 4:4, que fue colocado debajo, sujeto a la ley de Dios. ¿Usted se imagina? Dios sujeto a su propia ley. Y lo más impresionante, nunca la violó, se sujetó. Jesús es ejemplo de sujeción. Dice la Escritura que por lo que padeció aprendió la obediencia. Eso dice Hebreos 5:8. Que con respecto a que tuvimos como consecuencia la maldición, la dificultad, la resistencia que nos presenta la tierra para darnos el sustento, que la misma tierra nos hiere y que la tierra produjo espinos y cardos. Jesús, siendo el rey del universo, fue coronado sarcásticamente, fue coronado burlonamente con una corona de espinas que hirieron su sien, cargando con nuestra maldición. Su frente, su sien fueron laceradas y fue golpeado con esa misma corona en su cabeza. Se nos destinó a sudar, a conseguir el sustento con esfuerzo, con dificultad. El trabajo se hizo gravoso. La Biblia dice que Cristo sudó grandes gotas de sangre en agonía en el Getsemaní, mientras tomaba la decisión de seguir adelante con el plan de redención, mientras tomaba la decisión de beber hasta la última gota de la copa de la angustia. Entró al mundo la muerte por el pecado de Adán. Y en el pecado de Adán todos nosotros pecamos, porque Adán lo hizo como cabeza federal, representante de todos nosotros. En Adán todos pecamos. Cristo, el único que no pecó, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses 2:8. Y por último, el camino del Edén hacia el árbol de la vida fue cerrado. Desde aquel momento resulta inútil para el ser humano esperar vida, justicia y felicidad en virtud del primer pacto, porque este pacto del Edén quedó completamente, irremediablemente roto. Pero la Biblia dice que Cristo nos abrió un camino nuevo al trono de Dios, a la presencia del Padre, y que por medio de su sacrificio, por medio del nuevo pacto, del pacto de gracia y de misericordia sin igual, tenemos libre entrada al trono de Dios. Dice Hebreos 10, 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, se cerró el camino al árbol de la vida en el Edén, pero hay un camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, y dice, esto es de su carne, a través de su sacrificio.
Así que nuestra mirada ha de depositarse en esta simiente prometida, la simiente de la mujer, el hijo de la mujer prometido en Génesis 3:15. Quiero terminar con esto, viendo cómo Jesús redimió cada una de estas maldiciones. Y aunque nosotros seguimos experimentando consecuencias perdurables, ese no será nuestro fin. Dice 2 Corintios 5, 18 y 19, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Gracias a Dios que aún en su juicio podemos ver su bondad, su misericordia. Esa bondad, esa misericordia, esa gracia se llama Cristo Jesús. En Él debe estar nuestro enfoque. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, gracias por esta primera semilla, por este primer anuncio en Génesis 3:15, este protoevangelio. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta bondad, por tanta compasión. Gracias, Señor, porque habiendo podido destruir a Adán y Eva, los cubriste con pieles. Hiciste un sacrificio de un animal y cubriste su culpa, su pecado, y los vestiste con pieles, anunciando el sacrificio del hijo del descendiente de la mujer. Gracias por Cristo Jesús. Señor, gracias porque en esta vida tenemos muchos sinsabores. En esta vida hay momentos tristes, hay momentos amargos, hay momentos angustiantes, hay momentos de dolor, hay momentos de desilusión, hay momentos de no encontrar la respuesta. Pero nada de eso puede robarnos la expectativa y la esperanza del retorno de Cristo Jesús, quien siendo el ungido, el descendiente de la mujer, ya vino y ya cargó con cada una de estas maldiciones y ya derramó su sangre y ofrendó su cuerpo y nos dio el camino nuevo que nos lleva directo a tu trono. Padre, oro para que en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo nos capacites para vivir día tras día en la gratitud y en el arrepentimiento y en la esperanza gozosa del retorno de Cristo y en su victoria de que Él cargó con nuestra maldición. Señor, que las consecuencias perdurables no nos derroten, sino que nos animen a buscar más tu rostro y la comunión contigo y amar el retorno de Jesús. Gracias porque estamos destinados a tu casa. A ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza al único que es santo, santo, santo y santo por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios te guarde, Dios te dirija, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y Él coloque en ti paz. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares. Y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.